¿Quién recuerda el libro que estamos estudiando? ¿Cómo se llama el libro que estamos estudiando? Pueden participar las que están en la web, las que están acá. Colosenses. El libro de Colosenses. Muy bien, el libro de Colosenses. ¿Quién dijo, Carla? ¿O Lady? Lady. Muy bien. Muy bien, entonces estamos estudiando el libro de Colosenses. Resulta que Susana la semana pasada nos estuvo hablando de un tema específico. No sé qué recuerdan de lo que Susana nos estaba enseñando. Esa gran enseñanza espectacular que nos dio Susana. ¿Qué se acuerdan? De Susana. La última que nos dio Susana. Bueno, se habló de que ellos, digamos que el entendimiento que ellos tuvieron del Señor Jesús obró de tres maneras: en amor, en esperanza y también en compartir el Evangelio. Y hablaron un poco también de los creyentes nuevos, pero básicamente fueron como las tres características que se vieron y que estuvimos viendo cómo todas ellas se vinculaban una a la otra. Hacíamos los amigos. ¿Algo más? ¿No? Yo voy a hablar ¿Estás hablando de? del impacto que generó en ellos el Evangelio, y que el Evangelio es como la otra muestra de la preeminencia de Cristo. Okay. Digamos, sí, efectivamente el centro del libro de Colosenses es resaltar la preeminencia de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo que hace Pablo es mostrar a los colosenses que efectivamente Cristo es lo más importante, ¿cierto? Cristo es lo primero, porque de alguna manera pues las corrientes que se están levantando alrededor de ellos están enseñando otras cosas diferentes. Entonces, Uy. muy bien, entonces, aparte de todo esto que han dicho, un punto especial que Susana tocaba que me pareció muy bonito es que efectivamente la iglesia es responsable, la iglesia local es responsable de cuidar, de proteger a los nuevos creyentes, ¿cierto? Eso fue más o menos de pronto una parte que hablamos también ahí con Susana, y el tema de hoy también tiene que ver un poco con esa línea, como dice el título. Vamos a hablar de ese proceso de proteger al nuevo creyente, pero en este caso, ¿en qué? En oración. En oración. Entonces vamos a ver el proceso de cómo la iglesia tiene la responsabilidad de proteger al nuevo creyente en oración. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Muy bien. Si tienen alguna pregunta en el proceso, me la pueden estar haciendo. Recordemos un poco la situación de los creyentes en Colosas. Recordemos que Judicita, cuando nos dio el panorama general del libro, ella nos hablaba de, digamos, todo lo que estaba rodeando a la iglesia en Colosas. No sé si recuerdan un poco de eso. ¿Qué recuerdan de eso? Que había como un sincretismo de diferentes culturas y de diferentes pensamientos que se estaban metiendo dentro de la iglesia, no sé, y eso estaba afectando, como hablaban la clase pasada, pues a los creyentes, ¿no? Eso estaba afectando porque estaban como dejando de lado, o sea, poner de primeras a Cristo. Entonces, no sé si... Sí, muy bien. Vemos que las corrientes que se estaban dando del gnosticismo también estaba un poco lo que era el legalismo de los fariseos, ¿sí? Judaísmo. Y también como otras influencias le estaban dando como importancia a los astros, a los seres celestiales. De alguna manera todo eso estaba atacando esa preeminencia precisamente de Cristo. Ok, muy bien. Entonces, como dice el apóstol Pablo recibe noticias de los nuevos creyentes, ¿cierto? De esos nuevos creyentes en Colosas, de esa nueva iglesia en Colosas, y de cómo, como decía Susana, de cómo han entendido el Evangelio, ¿sí? El impacto que ha tenido el Evangelio sobre ellos,
y los frutos que ha dado, porque ya ha empezado a dar frutos ese evangelio, ¿cierto? Y esa noticia le llega al apóstol Pablo. Sin embargo, también es consciente del desafiante contexto que lo rodea, que es lo que hemos estado hablando, lo que Judicica nos comentó, algo también de lo que Susana hablaba. Hay un contexto que está rodeando a la iglesia. Entonces aquí hay como un pequeño resumen, más adelante hablamos un poco más. Hay una fuerte influencia griega y romana. O sea, en ese momento están siendo influenciados tanto por el pensamiento griego como por el pensamiento romano. Recordemos que están sometidos por el imperio romano. Filosofías contrarias a la fe cristiana y falsas doctrinas que obviamente podrían confundir a esos nuevos creyentes. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Cualquier pregunta estoy. Pero yo me hacía una pregunta en el proceso de estudiar el pasaje y es, bueno, ¿qué puede hacer el apóstol Pablo por ellos? ¿Sí? Primero, está lejos de ellos, ¿cierto? Y segundo, está encarcelado. Dime. La oración, digamos que es lo único que Ok, muy bien. Entonces, el apóstol Pablo está lejos de los colosenses, está encarcelado y digamos que uno podría decir, uy, no, pues no puede hacer mucho. Sí, no puede hacer mucho por ellos. Está limitado, muy bien. Pero sí puede hacer algo, lo que acaba de decir Tatiana. Puede orar por ellos y otra cosa más. Y les puede escribir. Es lo que hace precisamente, ¿cierto? Él les escribe y ora por ellos. Entonces es interesante. Y sí está limitado, ¿cierto? Está limitado al estar en la cárcel, está limitado a estar lejos, muy bien físicamente, pero él está aún haciendo algo especial de lo que puede hacer. Les está escribiendo y va a orar por ellos. Vamos a leer el texto que nos corresponde el día de hoy, que es Colosenses 1, del 9 al 14. ¿Quién me ayuda? Está ahí en la pantalla. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Ese es el texto que nos corresponde el día de hoy. ¿Bien? Muy bien. Dice el texto que Pablo no cesa de orar por ellos, ¿cierto? No para de orar por ellos. ¿Por qué no para de orar por ellos? Primero tenemos que recordar algo, que son nuevos creyentes, ¿cierto? Y, como dice ahí, por ende, están en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Esos nuevos creyentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué se encuentran en esa situación? Como dice, por un lado, pueden llegar a ser desanimados de la verdad. O sea, ellos están impactados, los colosenses están impactados por esa verdad que conocieron, pero fácilmente pueden ser desanimados de esa verdad, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que de pronto algo le puede llegar a impactar a uno muchísimo, y en este caso el evangelio, pero después en el proceso uno puede empezar a tener luchas, ¿cierto? Y muchas cosas lo pueden empezar a desanimar. Y por otro lado, son un blanco de Satanás. El nuevo creyente es un blanco de Satanás, un objetivo de guerra. ¿Listo?
Resulta que, ¿por qué digo eso? De que primero pueden ser desanimados, segundo que son un blanco del enemigo. Hay varias razones, como las enumero ahí, dice. Primero, no tienen una base sólida en la palabra. Sí, claro, otra vez, han entendido el Evangelio, han entendido que Cristo es la solución a su problema, pero no tienen una base sólida en la palabra. O sea, no tienen un conocimiento profundo de muchas verdades en cuanto a su vida en el día a día. ¿Quién me ayuda a leer Efesios 4:14? Las que están en la web nos pueden ayudar. Efesios 4:14. 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muy bien, ¿sí ven lo que dice ahí? ¿Qué decía? Para que no seamos muy llevados por cualquier Muy bien, dice pensamiento. para que no seamos como niños fluctuantes, ¿cierto? Es curioso que fácilmente un niño puede ser movido, por eso lo está diciendo. Y está diciendo que como hijos de Dios, obviamente, un niño fácilmente puede ser movido y el recién nacido en el Señor, aquel que ha nacido de nuevo hace poco, pues fácilmente puede ser llevado, puede ser movido de esa verdad. Otra razón por la cual fácilmente pueden ser confundidos o son un blanco del enemigo es que están aprendiendo a dejar su antigua vida. Ellos, y pues obviamente también nosotros recordando ese proceso de cuando empezamos nuestro caminar con el Señor, ellos están aprendiendo a entender que esa vida que traían no es una vida que agrade al Señor, que sea conforme a la voluntad del Señor. Algo que pensaba en cuanto a esto, que me pareció curioso, es que, bueno, uno dice, sí, efectivamente los colosenses están siendo afectados por esta influencia, por estas filosofías, por estos pensamientos, pero muchos de ellos crecieron en esos pensamientos. ¿Sí? Todos esos pensamientos que nos hablaba Judicita al principio, todos esos pensamientos, muchos de ellos fueron educados, adiestrados en esos mismos pensamientos. Entonces, obviamente, digamos que va a ser mucho más complicado salir de allá, ¿sí? ¿Por qué? Claro, ellos han entendido la verdad del Señor y saben que eso es una mentira, pero es algo que viene arraigado en sus vidas, ¿sí? Y más encima entonces hay una influencia externa, pues obviamente la presión va a ser mucho más grande. Por otro lado, pueden enfrentar oposición de su propia familia y amigos. Hay un texto que habla sobre esto, dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muchas veces, aún en la vida cristiana como hijos de Dios, de los que a veces primero recibimos oposición es de nuestra propia familia no creyente. ¿Sí? Es como cuando uno entiende la verdad del Señor y el papá no, la mamá no, los hermanos no, pues uno recibe oposición de parte de ellos, ¿cierto? Porque van a empezar a decir, pero usted cómo, toda la vida usted creció en esto, le enseñamos esto, y cómo fue apartarse de esto, ¿cierto? Entonces, obviamente eso va a ser una lucha muy fuerte. Para mí no es que me digan en la calle de pronto evangélica, o bueno, cualquier cosa así, no como que, bueno, de pronto le impacta en el momento, pero pueda que le resbale después, ¿sí? Pero que la familia de uno se vaya contra uno, pues obviamente va a ser mucho más difícil. Triste. Y yo sé que muchos acá lo han vivido, ¿cierto? Que sus padres, sus amigos se opongan a esa verdad que entendieron. También por otro lado, los nuevos creyentes no conocen bien sus armas espirituales. Un nuevo creyente, por ejemplo, no entiende la importancia de la oración. ¿Sí? Entonces como que, bueno, sí, toca orar, pero como que, ¿por qué? Sí, vamos a hacerlo, pero no entiende la importancia de la oración. No entiende la importancia de permanecer en la palabra, por ejemplo. De ir a estudiar, a buscar, a escudriñar. Tampoco entiende de pronto la importancia de reunirnos como iglesia, de compartir con otros. Eso es un proceso que Dios va haciendo poco a poco.
Pero pues el nuevo creyente llega y como que esas cosas, o sea, no alcanza a ver la magnitud de esa necesidad que tiene. Otro punto dice, Satanás está pendiente buscando cómo devorarlos. Quiero que leamos primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien. Bien. Está feo, no me dejó ni abrir la mía. ¿Qué decía el texto? Y Satanás siempre está como queriendo... Al acecho, ¿cierto? Buscando a quién devorar. ¿Y detrás de quién creen que va a ir primero? ¿O a quién le va a echar el ojo primero? Al más débil, ¿cierto? Al más indefenso, al que recién ha nacido. Es interesante que en todo el proceso de caza, los animales salvajes están en su proceso de cazar sus víctimas, casi siempre van detrás de las crías, ¿cierto? Por ejemplo, me parece muy curioso cuando las águilas tienen sus polluelos ahí todavía en el huevito, les toca protegerlos de una manera increíble. ¿Por qué? Porque son un blanco para el enemigo, pues porque no se pueden defender, ¿cierto? Entonces, efectivamente, son una presa fáciles. ¿Por qué? Porque son inexpertos, ¿sí? Son indefensos, como decía, están vulnerables. Pero, como dice el último punto también, no solo los recién convertidos. Claro, porque uno podría decir, no, solo Satanás va detrás de los recién convertidos, del que acaba de nacer espiritualmente. ¿Y será que sí? Aquel hermano que no crece. Lo siento. Tranquilo. Sigue. Ay, qué pena interrumpir. Mira, sigue, bienvenida, sigue. Buenas noches. Sigan tranquilos. Ah, ok. ¿Dónde te quedas? Bueno. Tranquila, no te preocupes. Entonces estamos viendo, bueno, ¿quién les da un pequeño recorrido de pronto a ellas de qué tema estamos viendo? Muy bien. Colosenses, y hoy estamos tratando el tema del poder de la oración que hacía el apóstol Pablo estando lejos del pueblo en la cárcel. Entonces, sí, como este trasfondo ya Denisita nos está dando como el creyente, digamos, es una presa fácil para Satanás. Muy bien. Entonces, bueno, como dicen ellas, estamos estudiando el libro de Colosenses. En esta reunión estamos estudiando el libro de Colosenses, ya hemos visto algunos temas y hoy estamos viendo cómo el apóstol Pablo primero está encarcelado, ¿cierto? Está lejos de la iglesia a la cual le está mandando la carta, ¿sí? Pablo él escribe una carta y la envía a una iglesia que está lejos, que es la iglesia de Colosas, ¿sí? O de los colosenses, ¿listo? Y dice el texto que estábamos leyendo que Pablo está orando por ellos, ¿cierto? Pues ¿por qué? Porque no puede ir hasta allá, ¿cierto? Entonces hace lo que, a pesar de que está limitado en la cárcel, pues hace lo que puede hacer. Primero, les escribe y segundo, ora por ellos, ¿cierto? Entonces, estamos viendo por qué la importancia de orar por esos nuevos creyentes, ¿cierto? Y una de las cosas, como están ahí rápidamente, primero, ¿por qué? Porque el nuevo creyente no tiene una base sólida en la palabra, ¿sí? O sea, ha entendido hasta ahora la verdad del Señor, hasta ahora se ha convertido, pero pues no tiene conocimiento de todo lo que dice la Escritura. También están aprendiendo a dejar su antigua vida, ¿sí? Traen costumbres en lo que fueron educados y están aprendiendo a dejar eso. También pueden enfrentar oposición de su propia familia. Normalmente cuando uno se convierte al Señor, pues
si los hijos no son creyentes, si el esposo no es creyente, si los familiares no son creyentes, pues uno recibe oposición de parte de ellos. Tampoco conocen sus armas espirituales. Por ejemplo, el nuevo creyente no conoce la importancia de la oración, no conoce la importancia de permanecer en la palabra, no conoce la importancia de estar como iglesia reunidos, ¿cierto? Otro que dice, Satanás está pendiente buscando cómo devorarlos, ¿sí? O sea, un nuevo creyente es como si fuera esa presa fácil de Satanás. ¿Por qué? Porque es vulnerable, ¿cierto? Porque precisamente todo lo que estamos diciendo es inexperto. Y estamos, digamos, de alguna manera, pues como poniendo una similitud con lo que es el proceso de la caza de animales. Normalmente un animal salvaje cuando va a cazar a otro, pues va detrás de ¿quién? Del más vulnerable. O de la cría. Donde la mamá deje la cría un momentico, el otro va ahí por la cría, ¿cierto? Pero no solo Satanás va detrás de los nuevos creyentes, de todos, ¿sí? Satanás va detrás de todos buscando la debilidad, ¿cierto? De cada uno. Pero la realidad es que Satanás está, por eso dice que buscando a quien devorar, porque no puede coger a cualquiera, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, Satanás está pendiente de aquellos que están vulnerables por muchas situaciones. Pero no solo, como decía, no solo el recién convertido está vulnerable. Hay personas que de pronto pueden ser creyentes, pero están alejados de la iglesia. Y al estar alejados de la iglesia, pues entonces están vulnerables, ¿cierto? Están expuestos. Es como cuando, digamos, está todo el redil de ovejas y una ovejita sale y se va. El lobo, pues obviamente va a ir detrás de esa ovejita, porque está sola, ¿cierto? Entonces también un creyente que está solo, que está fuera de la iglesia del Señor, pues obviamente también es una presa fácil del enemigo. ¿Listo? ¿Claro usted? Ok, muy bien. Ok. También quería como agregar el tema de que a veces los niños espirituales no son los que recién nacidos nomás, sino hay algunos que vienen desde hace tiempo en la iglesia, pero realmente no han crecido, o sea, se quedan como niños todavía. Entonces, en Efesios creo que dice, no te quedes como niño espiritual, sino que busca crecer. Entonces, realmente hay como esas personas que aún no han crecido después de ya varios años y que igual están como a la sed, o sea, Sí, no hay- están... el tiempo no es la garantía de ser maduro. Entonces, Igual llevan mucho ese tiempo. crecimiento, No importa ¿cómo la- lo podemos obtener? Por lo menos yo, personalmente, en el hijo mío. Lo tengo porque Jennifer va y ella me explica, y sí, porque uno, o sea, yo estoy en Dios, pero pues yo no soy la fiel así pues como ustedes, que ella que estudia en su universidad y sus cosas, uno no sabe tanto. Cuando Jennifer va a mi casa yo quedo súper bien y contenta porque hay cosas que yo ignoraba totalmente. Tanto así que yo cogí esta Biblia acá y busquen y no sé qué yo. Y no, una loca completa porque pues no lo conozco. Entonces yo dije, no, me hace el favor y me aprende a veces el primero me puse el primero. Entonces ya estudia uno y ya ahorita decía yo ya estoy feliz porque ya sé a dónde es, porque eso yo todos leían y finalmente resultaba leyendo acá porque pues nunca encontré. Entonces, eso sí, tengo la seguridad que si tú no tienes una ayuda espiritual, no estás en nada. Porque eso la tú iglesia crees lo es que tan tú importante. medio lees y medio lo que entiendes. Ujú. Porque como Dios habla tanto en parábolas, tú nunca lo vas a entender. Hay veces que yo digo, Señor, dame discernimiento, pero hay cosas que yo no, Jennifer, no entiendo esto. Entonces, ya ella como si con las mismas, mira, esto pasa así y así. Entonces, ya uno dice, sí. Alguien me decía, ¿por qué existe un Dios? ¿Quién dice que existe un Dios? Y yo le preguntaba a Jenny, es que no hay nadie más, es el que creó todo, pero si hubiera un Dios, ¿por qué entonces se mueren los niños? ¿Pero por qué se mueren? ¿Por qué no sé qué? Pero no miramos qué es lo que pasa con la familia del niño, no miramos si es que no tienen principios, no miramos si conocen de Dios, entonces quedan vulnerables, lo que estamos hablando ahorita. Muy
Sí, uno muchas He aprendido, veces, uno ya, bueno, por lo que, digamos, yo he vivido todo tiempo en un hogar cristiano, uno como que pues, tiene la seguridad de que uno está como protegido. Sí, así Y entonces uno muchas veces cae en pensar que siempre es así, pero realmente es parte de uno. No solamente en haber vivido en ese ambiente, porque pues, eso es lo que dicen normalmente, sino también vivir uno como persona en Dios. Muy Así bien, es. muy bien, excelente. ¿Qué dice acá? Está hablando ahora de la iglesia local, como pueden ver ahí en la diapositiva. Resulta que la iglesia local, precisamente por esta realidad que viven los hijos de Dios, los nuevos creyentes, los que están vulnerables, todos los hijos de Dios, la iglesia local debe protegerlos en oración de una forma especial hasta que crezcan y maduren un poco, desarrollando herramientas para su defensa espiritual y más adelante pasar a cuidar a otros. Yo no estoy diciendo con esto que entonces cuando alguien ya sea maduro dejemos de orar por él, no. Como iglesia debemos orar los unos por los otros siempre. Pero el nuevo creyente debe tener un cuidado especial. El que está vulnerable debe tener un cuidado especial de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque no entiende, hasta ahora está empezando, no entiende. Sí. ¿A qué se está exponiendo? No entiende el enemigo, no entiende muchas cosas. Entonces, los que vamos un poquito más adelante, debemos protegerlos en oración. ¿Listo? Algo hermoso es ver cómo aún Jesús oraba por sus discípulos. Y quiero que veamos estos textos. ¿Quién me ayuda a leer estos textos? Juan 17, del 15 al 17, o si quieren leámoslos de ahí, de los que están. Las que están en la web, si quieren, pueden también participar con toda tranquilidad. Si quieren, pueden ayudarnos a leer los textos que están ahí en la pantalla. ¿Alguna allí en la web? Yo. Okay. Juan 17, 15, 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muy bien. Miren lo que está diciendo el Señor Jesús. Está haciendo una oración y está diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que Los guardes. imagínense Jesús orando por sus discípulos que fueran guardados del mal. Así es. ¿Quién me ayuda con Lucas 22, 32? Yo. Ok. Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Por quién está orando ahí el Señor? Pero Pedro por específicamente por Pedro. Pedrito. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan que dice la escritura que Satanás lo había pedido para zarandearlo al apóstol Pedro, pero pues estaba en su proceso hasta ahora empezando. El Señor le dice, Pero así son los gatos y la perra. La perra, yo estoy aquí abajo y ella tiene que estar acá conmigo. Yo estoy arriba y la perra está arriba. Yanira, ¿puedes cerrar tu micrófono, porfis? Muy bien, entonces, como el apóstol, o bueno, en este caso, Pedro está en ese proceso de una prueba, digámoslo así. El Señor Jesús ora por él, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe No falte. Y con esto yo me hacía una pregunta. Si Jesús, que es Dios, ¿cierto? Es el Todopoderoso y tenía la necesidad de orar por nosotros, ¿será que la oración es importante? Súper importante. Demasiado importante. Si el mismo Señor ve la necesidad de orar por sus discípulos, a veces nosotros no vemos la necesidad, porque no entendemos la importancia, ¿cierto? Pero realmente la Escritura nos está mostrando lo importante que es la oración, ¿cierto? Y es sobre todo la oración de interceder por otros, ¿cierto? De interceder por nuestros hermanos.
Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tanto puede nuestra oración por nuestros hermanos? A veces nuestros hermanos pueden estar pasando por una situación complicada y uno no alcanza a entender cuánto los podemos proteger Con la en oración. Así es. Como les decía, el apóstol Pablo estaba lejos de los colosenses, pero oraba por ellos porque entendía que su oración Era importante. sí era importante y llegaba, cumplía un propósito, Así es. ¿cierto? Muy bien. Pero resulta que el apóstol está orando por cosas puntuales, específicas, ¿cierto? Quiero que volvamos a leer el texto que nos corresponde hoy, que es Colosenses Del 9, 1, 1 del 9. al 14. Colosenses. Colosenses 1, del 9 al 14. ¿Alguna que me ayude? ¿Me ayudas a buscarlo, por favor? Sí. Entonces los Colosenses. Perdón. Yo tranquila. Ella se la quitó. Toma, no, es que no sabía. Bueno, busque Colosenses, es que como yo como soy, yo creo que es igual a mí. Yo sé dónde está. Yo, sí, ella dice, pero ahí la veo que está buscando. No, es que yo veo que Jennifer llega y abre de una. Entonces yo dije, Jennifer, yo necesito ser así. Ah, no, pues eso se le toca que... Ah, no, pero ella está igual que yo. Claro, pero sabe buscar, por lo menos sabe buscar. No, es Hay que gente sabe que no sabe ni buscar, yo- ¿cierto? Yo pasaba acá. Ella tiene al menos sabe buscar. Sí. Claro, claro. No, yo sí le dije a Jennifer, no, porque yo duro horas aquí buscando el Jenny, devuélvame y otra vez. Sí, pero No eso, pasaba, eso no es pasaba. práctica. Había que no En cambio, practicar. ya ahora- Claro, porque ya la conoce, ya sabe dónde queda. No, pues ella todo el tiempo es esa. Bueno, Bueno, ¿quién me igual. ayuda? Bueno, ¿Colosenses qué? 1, del 9 al 14. Dice así. Perdón. Bueno, La están esperando. sí, sí, sí. No la he encontrado. No, es que está muy chiquita. Ah, no, pero Tranquila, yo lo leo. está re Pero chiquitita. pueden leer. Dice, Colosenses 1, 9 al 14, dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien. Eso es lo que Pablo está orando por los colosenses. Y como decía, está orando por cosas puntuales. ¿Sí? O sea, no está orando por general, por la salud, por la economía, no está orando por todas esas cosas, está orando por situaciones puntuales. ¿Por qué está orando por eso puntual? Porque es específicamente lo que está viviendo la iglesia. ¿Sí? O sea, está teniendo una oración inteligente. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice empezando el texto? Dice que está orando para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que Pablo está orando ¿para qué? Para que ellos adquieran todo el conocimiento. Para que sean llenos del conocimiento de la voluntad. Para que estemos llenos. ¿Sí? Para que seamos llenos del conocimiento. Llenos del conocimiento. Sabiduría. Muy bien, y sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que después desglosa es el resultado de esa oración, porque él dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que anden como es digno, agradando a Dios en todo, llevando fruto
para toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, para toda paciencia, longanimidad y que con gozo dando gracias. Pero digamos que el centro de la oración es la primera parte, como digo, lo otro es como el resultado de si hacen eso. O sea que los colosenses necesitan conocimiento. Ellos ya son creyentes. Ellos ya entienden que Cristo es el pago. Pero ellos necesitan seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. En asuntos específicos que ellos están viviendo allá en Colosas, ¿cierto? ¿Qué están viviendo ellos allá? Por ejemplo, no sé si recordamos un poco. Como dice, ¿por qué pide específicamente por esto? Porque necesitan seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios y necesitan seguir creciendo en el carácter de Él. O sea, necesitan seguir conociendo quién es ese Dios que los salvó, pero que falta más por conocer, ¿cierto? ¿Quién es Él realmente? En seguir entendiendo quién es su Dios, necesitan seguir profundizando en quién es Cristo. Acuérdense que el centro de la carta es, ¿qué me dice? La preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. El centro de la carta de Colosenses es la preeminencia de Cristo. Pablo está poniendo a Cristo en el lugar que le corresponde. Celestial. ¿Cierto? O sea, para que entiendan que Cristo es el más importante, que es el primero, el único, ¿cierto? Entonces, eso necesitan seguir profundizando más en eso. Muy bien. ¿Pero por qué? Quiero recordar un poco lo que está influenciando o lo que está alrededor de la iglesia de Colosas. ¿Dónde está? ¿Quién recuerda dónde está la iglesia? Ubicada geográficamente. Eso nos lo enseñó Judicita. La iglesia de Colosas está ubicada geográficamente en un punto específico. O bueno, estaba, porque ahorita no está. Cuando fue escrita la carta, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Quién recuerda? En Asia Menor. Asia Menor. Lo que hoy es Turquía. ¿Sí? Ahí estaba la iglesia de Colosas. ¿Cierto? Y esa zona, primero estaba dominada por los romanos, controlada por el Imperio Romano. Y segundo, ya la influencia griega había abarcado toda esa zona, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con ellos? Como Judicita nos lo enseñó y Marcelita ahorita al principio nos lo estaba recordando, hay un pensamiento gnóstico que está fuerte en ese momento. ¿Qué es el pensamiento gnóstico? Es aquellos que creen que a través del conocimiento es que van a ser salvos, pero no del conocimiento de Cristo, sino del conocimiento de muchas otras cosas. O sea, No de Cristo. O sea, realmente en esa zona donde está la iglesia, son deseosos por conocer y conocer y conocer y conocer muchas cosas, pero no a Cristo. No. ¿Cierto? Entonces la iglesia, pues obviamente ellos ya conocieron a Cristo, pero van a seguir siendo como tentados a conocer otras filosofías. Mentirosas. Sí. Sí, yo creo que sí, no está terminado. Hoy se la pican ustedes. No. Hola. Recordemos también que en esa zona son politeístas. Politeístas es que adoran muchos dioses. O sea, no solo un dios, sino que el dios Júpiter, que el dios no sé qué, que el dios que el dios no sé qué. O sea, tenían muchos dioses. Imagínense, la iglesia ahora entiende que hay un solo Dios. ¿Se imaginan la lucha de la iglesia? Diciendo, pero ¿cómo así? Desde chiquitos nos enseñaron que hay muchos dioses y ahorita pues nos están enseñando que solo hay un Dios. Entonces, obviamente para la iglesia va a ser difícil, ¿cierto?
¿Qué otro pensamiento recuerdan que estaba por ahí rondando? Los astros, ellos estaban descansando la dirección de su vida en los astros. Ellos adoraban a los astros. Ah, sí. Lo mismo que ahorita. Igual. Que yo soy, ¿qué? Yo soy Leo. Cáncer, Leo. Ah, sí, lo del no sé horóscopo. qué. Muy bien. Entonces depende de eso, es mi futuro, ¿sí? No, Mi día. no. Que según lo que me va a pasar es el signo zodiacal que yo sea, ¿cierto? Ellos creían en eso. Pero la iglesia ha entendido que no, ¿sí? Que ya eso es una mentira, es una farsa. Que realmente quien tiene el control de sus vidas y el cuidado de sus vidas es Cristo. Así es. Entonces, otra vez, estos son los pensamientos que están alrededor de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, su oración apunta a que sigan conociendo la voluntad De Dios. de Dios. Ellos necesitan seguir conociendo la voluntad de Dios, como dice ahí. Hay mucho más. ¿Qué dice? Hay mucho más que aprender. Hay mucho más que aprender, ¿cierto? Otra vez, la oración de Pablo se centra en que los nuevos creyentes continúen su proceso de conocer la voluntad de Dios y así poder tener las herramientas necesarias para defenderse del enemigo y de las falsas enseñanzas o doctrinas que se estaban levantando. Cuando un nuevo creyente llega a la iglesia, otra vez, hasta ahora entiende que Cristo es su Salvador, ¿cierto? Pero igual está luchando con muchas otras cosas, ¿cierto? Está luchando con que, ¿será que esto que me enseñaron es verdad? ¿Será que esto que me dijo mi mamá es verdad? ¿Será que esto que me está diciendo mi familia o mi amigo o fulanito, ¿será que eso es verdad? El nuevo creyente está luchando con esas cosas. Entonces, otra vez, por eso la oración de Pablo se centra en que ellos sigan profundizando en conocer la voluntad de Dios. ¿Qué aprendemos de todo esto? De lo que hemos visto hoy, a ver, entre todos vamos a hacer un pequeño... Las conclusiones. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que la oración es importante. Y Que la todo, oración es y que importante. ante todo la oración, o sea, primordial, desde que te levantas hasta que te acuestas, en todo siempre tiene que estar presente Dios siempre. Ok. En todo lo que tú hagas. Muy bien. ¿Qué más? Que la oración es el medio de interceder por el prójimo. Ok, También. muy bien. ¿Qué más? Protección. Es el medio de protección. Él es el medio de protección. Que debemos crecer en la palabra, ¿sí? O sea, no debemos dejarlo solamente hasta ahí, sino alimentarnos diariamente de la palabra de Dios para no dejarnos alcanzar pues del enemigo. Muy Así es. bien. O sea que yo no puedo decir, no, es que ya me lo sé todo. No, yo No. ya sé, no, ya no tengo nada más que aprender. No. No, necesitamos seguir Madurar. madurando, ¿sí? No quedarnos bebés, sino seguir nuestro desarrollo en el Señor, nuestro crecimiento. Marcelita. También digamos que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como creyentes que ya de pronto somos antiguos sobre esos pequeños que están en la familia de Dios, ¿sí? O Ok, sea, no nos podemos desatender de ellos porque también Dios nos pide cuentas, o sea, nos pide cuentas de ellos. Y digamos que algo que es hermoso es que no tenemos ni siquiera la justificación de decir que no podemos alcanzarlos porque de pronto no están cerca, o porque no viven al lado de uno, o porque no nos vemos todos los días, porque lo que Pablo nos está mostrando es que por medio de la oración sí los podemos alcanzar, o sea, sí los podemos tener una cobertura sobre Así están eso. lejos. Listo. muy bien. Así es. También que podemos poner con especificaciones esa oración. O sea, hay unas, según lo que muestra Pablo, y también lo veo en sus cartas, es que hay unas cosas por las cuales específicamente se deben orar por los nuevos creyentes, que las necesitan en ese momento. Y porque eso va a producir en ellos pues un deseo quizás de avanzarse en ese conocimiento de la palabra del Señor. O sea, no es orar por orar, ¿sí? O por lo que uno piensa, sino que realmente hay unas especificaciones en la palabra que nos ayudan a centrar esa oración. Por eso es orar con inteligencia, con entendimiento.
porque realmente a veces uno dedicación. sí, orar por el hermano, pero ni siquiera está orando realmente por algo que necesita el hermano, ¿cierto? Muy bien. Aparte de todo, ¿alguien más quiere decir, quiere aportar algo? Pues también de pronto, a pesar de que uno piensa que es como adulto en el Señor maduro. o maduro en el Señor, pues no confiarse pues, de su propio entendimiento. Muy bien, interesante lo que dice Sí, Anita. es El bueno. Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así es. Es que a veces uno cree, no, yo estoy re bien, yo soy pero madura. Pero el Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Estaba pensando en qué áreas chiquitas tenemos cada uno, ¿sí? Y que necesitan ese tipo de oración para que uno entienda. Esas pequeñas zorras que pueden llevarla a uno a desviarse de la verdad. Como dice el Evangelio en la palabra que nos aprendimos, un versículo, a desviarse de la verdadera palabra que nos da el Evangelio. Ok, muy bien. Acá tengo unas rápidamente para resumir todo lo que ustedes han dicho también. Bueno, alguien dijo también acá, lo quiero mostrar, un hermano. Dice, debemos orar por nuestros hermanos y hermanas. Muy bien. Listo. Dice, la importancia, bueno, como otra vez redondeando también todo lo que ustedes están diciendo, la importancia de proteger al nuevo creyente en oración. Digamos que el foco o la meta de la enseñanza de hoy es eso, orar por el nuevo creyente. Es importante que estemos pendientes de los nuevos creyentes y que oremos por ellos. Ellos no son conscientes de la vulnerabilidad en la que se encuentran. El nuevo creyente no alcanza a ver que es vulnerable. Hasta ahora entendió el Evangelio y está feliz porque entendió el Evangelio. Pero hay muchas cosas que todavía no ha comprendido que nosotros, que vamos un poquitico más adelante, sí las vemos. Entonces es importante. Debemos interesarnos por conocer lo que están viviendo nuestros hermanos, que es lo que estamos diciendo. Para poder orar con entendimiento por un hermano, pues tengo que saber qué está pasando con el hermano. Entonces tenemos que estar preocupados por enterarnos lo que están viviendo. Si mi hermano está necesitado, si mi hermano está pasando por una situación difícil, por una crisis, por una necesidad, yo necesito estar enterado de eso para poder orar con entendimiento por mi hermano. No solo por nuestros discípulos directos, que es interesante, a veces nos pasa eso. Solo oramos por los que yo discipulé. ¿Sí? Es que yo discipulé a tal, entonces solo por él. Pero ¿y el resto? Si somos una iglesia y el que yo discipulo no es mío, ¿cierto? Es de la iglesia. Es del Señor, ¿cierto? Y somos un cuerpo en el De la Señor. iglesia porque el Señor es la iglesia. Exacto, sí, bien, la cabeza. Entonces, debemos orar por todos nuestros hermanos, por enterarnos del discípulo de Judicita, el discípulo de Susana, el discípulo de David, el discípulo de todos, ¿cierto? Debemos orar por todos nuestros hermanos. Y entonces ahí cabe también la responsabilidad de el maestro, el que está discipulando, también ser comunicativo con eso, porque el creyente, nosotros no somos adivinos, o sea, no tenemos no tenemos ese tipo de capacidad de saber y a veces ni sabemos qué discípulos tienen las otras personas, pero realmente la responsabilidad del maestro es aún comunicar porque esa carga es grande y es una carga que no sobrelleva solo, sino que el Señor dio la capacidad de llevarla como iglesia. Muy bien, por eso tenemos aún un grupo en la iglesia de chat, ¿cierto? Un chat donde si algo pasa con un hermano lo comunicamos ahí para que todos se enteren de lo que está pasando y todos podamos orar, ¿cierto? Muy bien. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como iglesia para fortalecernos unos a otros. ¿Listo? Muy bien. Esto, ya yo sé que lo hemos dicho de muchas maneras, pero dice, nosotros como creyentes un poco más maduros, ¿sí? Porque vamos un poquito más adelante, somos responsables de nuestros hermanos que están empezando su caminar con el Señor. O sea que nosotros somos responsables de nuestros hermanos, ¿cierto? A veces uno dice, ay, pues allá él, si no viene es problema de él, ¿cierto? Pues de pronto no viene porque ni siquiera entiende la importancia de venir,
¿cierto? No entiende que necesita edificarse, no entiende que necesita compartir con sus hermanos. Entonces, somos responsables como iglesia de esos nuevos creyentes, Dice, asumamos el desafío de ser intercesores y proteger en oración a nuestros hermanos en Cristo. O sea, que realmente podamos tomar esa responsabilidad delante del Señor, de orar por nuestros hermanos. Y para terminar, hoy ya nuestro tiempo, esta enseñanza, pues quiero que tomemos un momentico para orar por nuestros hermanos, no por todos los hermanos, ni por el que está enfermo, ni por el que está necesitado, quiero que oremos por algunos hermanos que sabemos que primero que están empezando en el Evangelio y de pronto que están alejados y vulnerables, ¿cierto? Lejos de esa comunión con la iglesia. Entonces, ¿quién sabe de alguien, algún hermano? Y sacamos un momentico y oramos antes Por de mi irnos. poquito, Ok. para que esté más, yo sí quiero oración por mí para que tenga más conocimiento de la palabra. Hay muchas dudas, hay las horitas de las que solo se habla, a veces se le meten a uno suavecito, les van poniendo incógnitas, ¿sí me entienden? Muy bien, Entonces, entonces sí, por Nelly. ¿Quién más? Yo quiero que oremos por Sofi. Pues Ok. es un gozo que una niña que hemos criado y que vimos crecer en el Señor, finalmente ahora podamos, pues yo ya puedo ver que se le pudo dar la palabra, pero igual tiene un reto muy grande al estar en España. Es un país de verdad agresivo en la parte espiritual. Entonces que ella pueda ver el amor del Señor allí protegiéndola y que eso tan lindo que ella vio no se vaya a apagar. Realmente. Hay una niña en España que Marcelita le enseñó y hoy terminaron el proceso y hoy Sofía, que es la niña, pudo entender que Cristo es la solución a su problema. Entonces fue bien especial porque fue todo un proceso y una lucha que Marcelita tuvo para poder enseñarle, pero finalmente ella pudo entender. Como dice Marcelita, ya está expuesta, está en España y está prácticamente solita, ¿cierto? Y está expuesta a muchas cosas. Entonces efectivamente vamos a orar por Sofía, vamos a orar por Nelly. ¿Quién más? Yo quiero que oremos por María Fernanda y Daniel. A ellos les enseñé. Marcelita, ¿tú me puedes ayudar? O sea, hice el proceso con ellos durante mucho tiempo. La enseñanza de hoy me exhorta mucho, pero yo estuve con ellos durante mucho tiempo, realmente edificándolos y creciendo, pero también llega un punto donde el creyente tiene que tomar decisiones en Cristo. Y para que tomaran la decisión, pues los solté, pero en ese momento de soltarlos, pues ellos tomaron decisiones súper malas. Entonces, orar por ellos para que la verdad del Señor venga a su mente y de verdad les ayude y de alguna manera, pues yo estoy orando por ellos para que de alguna manera pueda edificarlos. Y por Andrea. Sí, ella siempre, o sea, yo con ella me hablo seguido y Andrea tiene el deseo, pero también ella es mamá, tiene su esposo, el esposo no es creyente y sufre, digamos, de su cotidianidad y le es difícil también, pues, seguir creciendo en ese mundo. ¿Alguien más? Sí, yo. Por Diana, la hermanita, ok, la hermanita de Paola, de Angie, de Tatiana, listo. Que también ella conoció la verdad del Señor y pero ahí se se quedó. Dianita, Sí, por Kelly, que pues ella estaba súper animada y pasamos vacaciones y pues no sé qué pasó, como que se desanimó, no sé qué pasó. Por Kelly, por Yanira, porque con Yanira terminamos el proceso, tú continuaste, pero pues también como que no. Y tengo otra discípula que se llama Carolina, ella también estaba súper, súper animada, pero no sé qué pasó, ella pues tiene muchos conflictos y no, de un momento a otro pues ya no me contesta más el celular, está desaparecida completamente, entonces pues como por ellas y por mis amigas de la academia, pues varias de ellas ya han recibido el curso, por Martica, que creo que lo está nuevamente recibiendo contigo, pero pues como que ahí va, songo sorongo. Sí, con mis amigas de la academia. listo. Yo quiero que oremos por Nay, que es una niña de Villeta, que ella es creyente, pero en este momento está alejada completamente del Señor y pues yo creo que tratando de buscar
satisfacer su vacío en el mundo y está en una situación complicada, entonces la tengo aquí en todo este tiempo la Entre tengo pecho y espalda. entre pecho y espalda, entonces orar también por Nay, que Dios la vuelva a traer al Señor. Entonces Marcelita nos va a ayudar a orar. Perdóname Carla, tú habías alzado la mano, porfis. Yo quiero que oren por Jamie, por mi hermana Jamie, por mi tía Vero, pues porque mi tía Vero desde que yo estoy allá no la he visto, y por mi hermana Verónica, que ya tomó el curso ya hace varios años, pero igual abandonó todo lo de Dios y ya prácticamente ella no cree en él. Entonces quiero que oren por ella. ¿Cómo Yo, se...? de pronto es algo muy general, pero de pronto por los jóvenes que se han alejado de la iglesia, que son bastantes, entonces, listo. Entonces vamos a orar recordando que la oración eficaz del justo puede mucho. Amado Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú con nosotros. Te damos gracias porque tenemos ese inmenso privilegio hoy de clamarte por estas preciosas almas que tú has comprado con un precio tan alto allí en la cruz, que conocen lo que tú has hecho claramente, Señor, pero que entendemos que por las circunstancias que los rodean, muchas veces han sido alejados de ti por tener áreas donde no había el suficiente conocimiento, la estabilidad en base a tu palabra. Te damos gracias porque, como hablábamos, es imposible que en el mundo no hayan aflicciones, pero te rogamos para que tú afirmes, animes, establezcas, aclares la mente de cada una de estas personas que hoy hemos comentado aquí, Señor. Tú sabes la situación particular de cada uno de ellos, tú sabes sus fortalezas, sus debilidades, sus tristezas, sus miedos, de pronto a conocerte, a enfrentarse a una nueva realidad que para ellos puede ser un reto, pero te pedimos que tú quites todo aquello que sea mentira, que la verdad tuya, tú que eres el Dios de la verdad, realmente se establezca esa verdad en el corazón de cada uno de ellos y que puedan estar tranquilos en ti. Te damos gracias, como dice Anita, Señor, por los jóvenes, por aquellos que te conocen, pero que por una u otra razón se han desanimado. Te pido que ellos puedan volver a mirarte a ti, que eres el ejemplo a seguir, Señor. Que ellos puedan recordar que ellos no siguen a hombres, sino que te siguen a ti. Que puedan recibir de tu palabra un nuevo aliento y que puedan entender también la importancia de estar como hermanos para seguir creciendo en una comunidad de fe, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy por Sofía y por las oraciones que con Judy y Diana por tantos años hicimos por esta pequeña, y hoy, Señor, podemos ver la respuesta a esa oración. Pedimos que la guardes allí en España, que ella no se sienta sola, sino que realmente pueda ver tu cuidado de una manera especial y que por favor me permita seguir dándole las enseñanzas de tu palabra para que siga precisamente creciendo en ese conocimiento. Te doy gracias por tener a Nelly con nosotros, Señor, por esa disposición que ella ha tenido de escuchar la enseñanza de tu palabra. Y gracias por, Señor, su honestidad ante las dificultades, los retos que ella misma ve que tiene que enfrentar. Te pido, Señor, que tú sigas llenando, Señor, de entendimiento su mente, su corazón, y que también todas esas dudas y temores que ella tiene, pues puedan ser de alguna manera expuestos ante ti, que tú quites lo que no es tuyo y ella pueda seguir creciendo en ti. También, Señor, te damos muchas gracias por los discípulos de Judy. Tú sabes que ella ha estado muy preocupada por ellos, pero también sabemos que ellos tienen que entender que, como dice tu palabra, apartados de ti, nada podemos hacer, Señor. Y que ellos puedan venir, buscarte, entender, Señor, que ellos solitos no van a poder enfrentarse a las luchas y a los problemas que tienen si no conocen de tu palabra. Te doy gracias por la hermanita Diana, de Paola, de Angie, de Tatiana, Señor. Te pedimos que ella tenga sed de tu palabra, que ella quiera congregarse también, que quiera seguir creciendo, como también te pedimos por todos los discípulos de Dianita. Sabemos que eso pasa a veces, que el enemigo desanima a las personas porque a él le interesa que no conozcan la verdad, le interesa que las personas sigan en tinieblas, le interesa que las personas no disfruten de tu amor. Y pedimos que tú quites precisamente esos obstáculos que el enemigo puede estar colocando en esas vidas para seguir su crecimiento, Señor.
Dale fortaleza a Dianita para seguir constante, para seguirles buscando, Señor. Y en lo posible, hasta donde ella pueda, volver, Señor, a retomar esas enseñanzas de tu palabra y que ellos puedan ser afirmados. En general, Señor, te damos muchas gracias por todas las personas que conocemos, como por ejemplo la familia de Carla y todos aquellos que de una u otra manera son fluctuantes, que se desaniman fácilmente porque a veces ponen la mirada en las personas, en los líderes o en otras personas diferentes a ti, para que tú les vuelvas, les ayudes a entender quién eres tú, Señor, como Señor de sus vidas, porque sé que comprenden que eres su Salvador, pero que te puedan ver como Señor y que a la vez ellos puedan aprender a depender de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy, aplicando lo que tú nos estás enseñando, podemos hacer, y muévenos a cada uno de los que estamos aquí a no ser negligentes ante la verdad que hoy escuchamos y a estar clamando por aquellos que sabemos que están en necesidad, peligro, desánimo, entristecidos, Señor. Te alabo y te bendigo por este tiempo, por la enseñanza y por cada persona que estuvo aquí. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, que nos animemos todos a estar en ese proceso de, a través del chat, tenemos un chat, es cada vez que sepamos de algún hermano que esté en una situación complicada, enviemos ahí la información, oramos por nuestros hermanos y hagamos el proceso de orar por ellos. Si vemos ahí un mensaje que un hermano necesita oración, tomémonos un tiempito para orar por nuestros hermanos, ¿sí? Y así nos protegemos todos en oración. Una oración pequeñita por mi amiguita y la familia de ellas, por una bebecita que tenemos. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Magali. Magali. Ok. Bueno, Señor, también te damos gracias por la vida de Magali, gracias por tenerla aquí con nosotros, por su presencia, por su disposición. Tú mejor que nadie sabes qué circunstancias están viviendo con esta bebecita, la preocupación de Magali en su corazón, Señor. Oro para que tú tengas misericordia, para que tú intervengas. Yo sé que tú eres un Dios compasivo, bueno, un Dios que busca, Señor, a las personas para que realmente puedan sentir tu paz, una paz profunda. Y aunque no entendemos el todo de lo que está pasando, Señor, sí te pedimos que tú des una respuesta de aliento, una respuesta que fortalezca, una respuesta que anime y que realmente Magali pueda verte de una manera real y tangible en su propia vida. Te alabamos y te bendecimos por tenerla, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para todas las que están en la web, un abrazo, Dios las bendiga y pongamos en práctica esta verdad hermosa. Muchas gracias, bendiciones.